Hoy 24 de agosto recordamos al apóstol San Bartolomé. De él no se sabe la gran cosa, en el Evangelio apenas sabemos su nombre y de hecho hay dos versiones de su nombre. En el Evangelio de Juan se le llama Natanael. Quizá Bartolomé es el apellido, quizá es Natanael Bar, o sea, hijo de Ptolomeo, y ese es el nombre completo de este apóstol. Sabemos algún detalle de su llamado, de cómo él al principio se mostró incrédulo de que Jesús fuera el Mesías, pero luego él mismo lo comprobó porque Jesús ya creía en él aún antes de que Bartolomé creyera en Jesús. Y bueno, aunque no sepamos la gran cosa, las palabras que Jesús dice sobre Bartolomé son suficientes para certificar la santidad de este apóstol, porque el mismo Jesús se refiere a él como un israelita verdadero en el que no hay doblez. Eso ya es suficiente y eso nos explica por qué casi no aparece, por qué casi no sabemos de él, casi hasta el martirio, que sabemos que tuvo una muerte muy dolorosa, el tormento de morir desollado, es decir, estando vivo, le fueron quitando la piel. Y así Bartolomé ofreció el máximo sacrificio del martirio al Señor. Pero en torno a esto se suscita una reflexión. Bartolomé es un hombre íntegro y por eso no hace ruido. ¿Quiénes son los que son noticia, los que están en boca de todos, los que llaman la atención? Pues aquellos que no son íntegros, aquellos en los que se descubre que hay mucha doblez. La noticia de un escándalo de un político que habla de honestidad y es corrupto, de un ministro de Dios que habla de pureza, que habla de castidad y comete abusos contra menores. Esas incongruencias son las que hacen estallar el escándalo, la ira, el morbo. Y pues claro, pero ¿cuándo es noticia? Alguien que es congruente con sus palabras, con sus acciones, con sus creencias. Alguien que es incorruptible, incapaz de hacerle daño a nadie, alguien que cumple su deber todos los días sin buscar reflectores. Ese tal nunca será noticia, no llamará la atención, pero ese, a los ojos de Dios, es alguien digno de alabanza. Y claro, un árbol creciendo y dando frutos no hace ruido, lo hace muy silenciosamente. Pero el día en que ese árbol se cae, ¡paf!, hace un escandalazo, un estruendo y todo el mundo voltea a ver. Pero aquel que vive con integridad, pues es normal que nadie se fije en él. Así fue Bartolomé y así son tantos que discretamente ahí están, sin que nadie lo note, cumpliendo su deber, viviendo la integridad del Evangelio. Pero como parecen tan comunes y corrientes, nadie les hace publicidad. Y hay cristianos que son solamente de la epidermis, o sea, la parte más superficial de la piel. Solamente cuidan las apariencias, cuidan el aspecto exterior, cuidan los actos de culto, cuidan lo que deben hacer ante los demás para que se note que son cristianos. Pero si a esos tales como a Bartolomé con un cuchillo les quitaran esa piel, esa epidermis, en lo que hay por dentro, ¿seguirían siendo tan íntegros cristianos? ¿Quién sabe? Se descubrirían tantas malas y retorcidas intenciones, habría tantos pecados ocultos, tantas cosas que se hacían en lo oscurito. Tristemente así es. Pero en el caso de Bartolomé, hasta su martirio es significativo, porque a él le quitaron esa epidermis y con todo y que le quitaron la piel, por dentro siguió siendo un íntegro apóstol de Cristo. Nosotros no seamos cristianos solo de epidermis, solamente cuidando las apariencias, cuidando el exterior, pero nada más penetra un poquito en nosotros y resulta que ya somos todo lo contrario. Imagínate que Jesús, de labios del mismo Jesús, se pudiera escuchar de nosotros: ese es un cristiano verdadero, en el que no hay doblez. Ya con eso sería una biografía suficiente, un acta de canonización completísima.
busquemos la integridad, la coherencia de vida. Y integridad significa el hacer lo correcto aunque nadie nos estuviera viendo. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.